Amén. Sea el shalom entonces, la paz del Señor para todos los queridos hermanos. Saludamos también a la amada audiencia. Es bueno salir en vivo, hay mucha gente sintonizando, recibiendo la revelación de la palabra del Señor. En el último tiempo, verdaderamente he tenido que cambiar sobre la marcha los mensajes. Tenemos varios materiales terminados, como le venía diciendo, pero bueno, debemos respetar al Espíritu del Señor y últimamente está sucediendo de esta manera, seguramente por la necesidad del reino de Dios, de la obra de Dios. Hoy vamos a hablar, no hay amor sin obediencia, ¿ven? Ese es el tema de hoy. Ya hemos estado hablando a lo largo de este año del amor, pero entender un poquito mejor, mi hermano, que el amor no es lo que muchos piensan, el amor no es un sentimiento pasajero, el amor no es un amor carnal, el amor del Señor es un amor divino y el amor debe estar basado en la palabra del Señor. Espero que el tiempo me dé, ciertamente quisiera también poder llegar al punto de lo que hoy se estuvo compartiendo. No hay amor más grande que obviamente el amor del Señor, amén. Él tuvo un amor lleno de obediencia porque fue hasta la muerte y muerte de la cruz. Sabemos que en el Getsemaní, a nivel de una enseñanza para nosotros, como el Hijo del Hombre clamó al Padre, a Abba, y le dijo: pasa de mí esta copa si fuera posible, pero no se haga mi voluntad. Sin embargo, él fue obediente, dejó el trono, vino como hombre, vino como siervo. Lo golpearon, se burlaron de él, lo persiguió su propio pueblo, la muerte en la cruz, sabemos que es una muerte totalmente agónica, y el Señor hizo todo eso verdaderamente, no solo porque nos ama, sino que ese amor va acompañado de obediencia. Y yo quiero transmitir esa enseñanza, bajarla al pueblo del Señor, así como el Señor la ha bajado a mi vida. Sabemos que, a diferencia del Señor, para nosotros el obedecer a veces es complicado. ¿Cómo está con la obediencia? Porque estamos titulando que no hay amor si no hay obediencia. Usted puede hablar del amor, puede traer, como siempre le digo, regalos, bonobón, osito peluche, lo que quiera, pero en el reino del Señor el lenguaje del amor se entiende a través de la obediencia, y la obediencia muchas veces en situaciones complicadas, porque los profetas tuvieron que obedecer al Eterno en situaciones complicadas, caso Jeremías, caso Ezequiel, caso obviamente Jonás, Habacuc, el profeta Moisés, Samuel. El propio pueblo del Señor se levantaba contra el Eterno y se levantaba contra los siervos del Señor. En el caso de Samuel, el Eterno le dice: te están no solamente despreciando a mí, me están despreciando a mí. Oye la voz de ellos, haz como ellos quieran, pero mañana van a venir llorando, porque ellos están queriendo suplantar el lugar de Yahweh, colocando un rey conforme a la costumbre de las naciones. Quiero comenzar el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, y sé que algunos tienen inconvenientes con el Señor y aún conmigo cuando hablo de estas cosas que voy a hablar ahora, pero estamos para obedecer al Señor. Si agradara a los hombres no sería siervo de Cristo, dice la palabra. Juan capítulo 14, verso 15, encontramos en el Evangelio: si me aman, deben guardar mis mandamientos, mis ordenanzas. Mantenga abierta la Escritura. Pastor Chimero, usted está leyendo la Torá. Estoy leyendo el Evangelio de Juan, que está conectado con la Torá, con la ley de Dios. La ley de Dios sigue vigente, la ley de Dios es buena. La ley de Dios funciona bajo la gracia de Dios. Aleluya. ¿O quién se piensa que entregó la ley de Dios?
bajo la gracia del Señor. Aleluya. Miren lo que dice el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda. La palabra guardar en griego, tereo, significa conservar, retener, custodiar, vigilar, ser depositarios de la ley de Dios. Aleluya. ¿Cuántos están cumpliendo esa labor? Parece que hay gente muchas veces en la casa de Dios que se molesta cuando Dios levanta a los que tienen el celo por la palabra del Señor, a los guardadores de los mandamientos del Señor, pero cada uno de nosotros deberíamos ser guardadores, obedientes, practicantes de la palabra del Señor. Dice que tiene mis mandamientos, verso 21, y los guarda, ese es el que me ama. No le dé mucha vuelta a ese versículo, hermano, está muy claro. Si usted no obedece el primer mandamiento, el segundo mandamiento, el tercer mandamiento y todo el Evangelio, que en definitiva está conectado con la ley de Dios, usted no ama a Dios. El árbol se conoce por los frutos. Usted puede decir que es un hombre espectacular, pero si usted no cuida de su esposa, si usted no provee para su familia, usted no ama ni a su esposa, ni a sus hijos, ni a nadie. El árbol se conoce por los frutos, mi querido hermano. Fuimos llamados a obedecer bajo la gracia de Dios. No me venga a decir que es difícil, hermano. El Espíritu Santo fue entregado para que usted y yo obedezcamos. Ciertamente hay momentos que será difícil obedecer, por supuesto que sí. Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en vuestras debilidades. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo saber, muchos de ustedes compartir nuevamente la venida del Señor. Y cuando hablamos de la venida del Señor nos conectamos rápidamente con la vida de Noé. Y Noé fue obediente 100 años. Yendo a buscar madera, clavando la madera, metiéndole brea a la madera, en medio de eso, predicando y enseñando. Eso es obediencia, hermano. Esa es la obediencia que el Señor nos está pidiendo en este último tiempo. La nueva criatura es una nueva creación para obedecer las leyes del Señor con entendimiento y con amor de Dios. No hay amor si no hay obediencia. El que tiene mis mandamientos es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 23, respondió Yeshua y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Está hablando de la segunda venida del Señor. Hermano, este es el camino estrecho. Este es el camino donde hay que tomar la cruz. ¿Se acuerda? Ya hemos hablado bastante, volvemos a hablar de vuelta. ¿Cuántos están contentos? Están muy serios esta noche. Que se encienda el fuego, gloria al Señor. Gloria a Dios. La vieja criatura no quiere obedecer, hermano. La vieja criatura quiere seguir mintiendo, robando, adulterando, fornicando. La nueva criatura quiere obedecer los mandamientos del Señor. Repito, que es guardar, conservar la ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Lo dice la palabra, pero en mi relación personal con el Señor, bendito sea el nombre del Eterno, hace poco el Señor en la intimidad me revelaba nuevamente lo que dice la palabra de una manera realmente muy tierna, muy amorosa, diciéndome: Gustavo, el tesoro más grande que has recibido es mi ley, mi palabra, el Evangelio, la revelación del Señor en nuestra mente y en nuestro corazón, la cual tiene poder para transformar nuestras vidas. Aleluya. El tesoro más grande no es lo material, porque eso se va a quemar en breve. El tesoro más grande es la salvación, el tesoro más grande es la revelación que estamos recibiendo bajo la gracia divina
Mire, tereo no solamente significa guardar, conservar, custodiar. Custodiar. Son soldados de Yeshua. No toquen la ley de Dios de mala manera. No pisoteen la ley de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a defender la verdad? Qué tremendo, hermano. Cómo cambia el sentido ahí en la palabra, en el original. Custodiar, hermano. Así como alguien custodia el banco, así como usted está vigilante, es una atalaya y está guardando su hogar. Es como un león defendiendo su casa. El libro de Judas habla mucho acerca de esto, de cómo Judas luchaba ardientemente por la fe, porque habían surgido, se habían levantado los falsos profetas, los falsos maestros, los apóstatas, que querían caminar por encima de la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que nosotros ser vigilantes, ser atalayas. Somos puestos para defender esa verdad única y soberana que tiene poder para liberar a los cautivos. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Gloria al Señor. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 5, versículos 8 y 9. Interesante el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 8 y 9. Dice la Escritura: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Pero Yeshua no aprendió una obediencia como nosotros, trastabillando o cayendo. Él aprendía y obedecía, ¿se entiende? Aprendía y obedecía, aprendía y obedecía, aprendía y obedecía. ¿Cuántos de ustedes están aprendiendo y obedeciendo? Claro que nosotros podemos tener alguna caída, pero en definitiva hay que levantarse para aprender. Debemos aprender, podemos aprender, amén. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender? A obedecer, porque en la obediencia es donde estamos demostrando que amamos verdaderamente al Señor. Luego dice el versículo 9: y habiendo sido perfeccionado, esto hay que entenderlo bien, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Lo que está diciendo ahí es que él todo lo que escuchaba lo obedecía correctamente y perfectamente. El Hijo de Dios no tenía falla, el Hijo de Dios obviamente no tenía fisura, nunca pecó, lo declara el contexto bíblico, si no, no podría ser nuestro Salvador. Él tenía que ser un cordero completamente santo, apartado, sin mancha, sin arruga. Pero esto nos sirve también a nosotros, habiendo sido perfeccionado. Más bien lo que está diciendo ahí es que aprendió a manifestar el carácter de su Padre perfectamente todos los días de su vida. ¿Cuántos quieren aprender a manifestar el carácter de Dios? Gloria a Dios. El carácter de Dios es fe. El carácter de Dios es fidelidad, el carácter de Dios es santidad, el carácter de Dios es justicia. Aleluya. El carácter de Dios no es la incredulidad, no es la mentira, no es el paganismo, no es la inmoralidad. Y luego que dice ahí, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, porque obviamente los que vamos conociendo al Señor debemos nosotros sí aprender a obedecer. Amén. Hay un problema muy serio dentro de la casa de Dios, hermano. Gente de mucho tiempo desobedeciendo todavía. Una cosa es para que el que recién empieza. Hay mucha gente desobedeciendo, tomando la costumbre de desobedecer permanentemente. Eso no habla muy bien del pueblo del Señor, no habla bien de esa persona. Una persona que tiene tiempo en el camino no va a ser ciertamente totalmente perfecta, pero como dijo el apóstol Pablo, debemos ir poco a poco camino a la perfección. Vayamos a ver ahora, gloria a Dios, en el libro de Filipenses que se estuvo mencionando, capítulo 2, libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 8 y 9. ¿Cuántos quieren ser como el Señor? Amén. Tenemos que ser imitadores del Señor. Pablo dijo, sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Gloria a su nombre.
Filipenses capítulo 2, versículo 8, en esta oportunidad solamente ese versículo. Y estando en la condición de hombre, Dios se hizo hombre. ¿Quién fue que compartió, no sé si el hermano Julio o el hermano Miguel, el texto de Corintios? Que para los judíos es locura, o tropezadero, para los griegos y para los judíos, porque ellos creían en su mitología que un hombre podía llegar a ser Dios, como creían los egipcios, Faraón, ¿verdad? Dios en la tierra. Pero le costaba al pueblo de Israel y a los griegos creer que Dios se pudiera hacer hombre. ¡Qué bendición para nosotros! Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y dice, en la condición de hombre se humilló a sí mismo. En realidad yo tengo ahí un choclo, por decirlo de una manera, y no sé cuánto tiempo vamos a tener. Yo iba a hablar bastante de la soberbia en este tiempo, si es que el Señor así nos permite. Y al hablar de soberbia hay que hablar de la contraposición, hay que hablar de la humillación, amén. El Hijo de Dios que no tenía pecado, pero que vino como el Hijo del Hombre a ocupar nuestro lugar, el sustituto, se humilló a sí mismo, dice acá la Escritura, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué te estoy citando este versículo, hermano? No puede ser que después de años no puedas obedecer medio mandamiento. No puede ser que después de años la excusa, la justificación, no puede llegar ni siquiera a horario, mucho menos puede servir a Dios con responsabilidad. Que el Señor nos ayude, a ver. No puedes vivir una mínima santidad en el cuerpo, en el alma, en la mente. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Qué lindo, hermano. Puesto los ojos, ¿qué dice el autor de Hebreo? Puesto los ojos en quién. Puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de esta salvación tan grande. Y poner los ojos en Yeshua significa poner los ojos en una persona de excelencia, en una persona de obediencia. Y obviamente también la Escritura dice que nosotros seamos ejemplo. Pablo lo mismo, recién estaba citando, él decía, sean imitadores de mí. ¡Qué autoridad! ¡Qué autoridad! ¡Qué siervo del Señor que estaba alineado con Dios! Aleluya. La gente habla de la bendición, hermano, pero ¿cómo vamos a tener bendición si no hay obediencia? Amén. La obediencia es fundamental en el ministerio, hermano. Tenemos que seguir las indicaciones del Señor, tenemos que seguir las ordenanzas del Señor. Y las ordenanzas deben estar expresadas, como ya hemos visto en el Evangelio de Juan, en los mandamientos de Dios. Entonces, mi querido hermano, dice Filipenses, capítulo 2, versículo 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria a Dios, no abrió su boca, ¿verdad? Yo recibí algo, hermano, porque no ha sido fácil estar con el pueblo de Dios en este último tiempo. Yo le dije hace algunos meses o algunos años que tuve una revelación del Señor, hace como 2 años. Viene un diluvio de apostasía. Lo peor que van a ver nuestros ojos no es tanto allá afuera, sino aquí adentro. Gloria a Dios. Lo peor que van a ver nuestros ojos no es tanto allá afuera, sino aquí adentro. La gran ramera tiene sentencia. Aleluya. Gloria a Dios. Y no es fácil, hermano. Y el Señor me daba el texto de Hebreos 12, donde dice que el Señor menospreció el oprobio. Imagínate el Señor muriendo, el Señor en agonía, la gente se burlaba, la gente le escupía, la gente le maldecía. Imagina un poquito lo que sería llegar a experimentar esa muerte en el madero,
como crucificaba los romanos. Y el Señor me traía esa palabra, hermano, porque el diablo te quiere llenar de odio. Sin embargo, el corazón del Hijo de Dios no se llenó de odio. Dice la Escritura que él menospreció el oprobio que le estaban dando, hermano. Amén. Aleluya. Qué lindo, hermanos, obedecer al Señor hasta el punto Gloria a Dios. Gloria a Dios. de que aunque estamos siendo perseguidos y rechazados, nuestro corazón no se llena de amargura. No se llena de amargura, ¿ven? Amén. Gloria a Dios. Siga corriendo la carrera. Amén. Aleluya. Siga sirviendo al Señor con devoción, con fidelidad. Amén. Tome su cruz, tome su madero, obedezca al Señor, porque nosotros tenemos que rendir cuenta al soberano, al que nos llamó, al Rey de los Reyes y al Señor de los Señores. Gloria a Dios. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 3. Y hoy les voy a compartir en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Llegamos a un texto súper conocido, ¿no? Pero hoy amerita poder compartirlo. De tal manera amó Dios al mundo. Por eso comencé con los otros versículos. Él amó al mundo muriendo en la cruz. Él amó muriendo en aquel momento por nosotros que éramos sus enemigos. ¡Qué tremendo, hermano! Ahora, baje eso a nuestros corazones. Usted tiene el amor para tomar su cruz y yo mi cruz y morir por la causa del Señor, amando a nuestros enemigos hasta el final. Gloria a Dios. Aleluya. Te voy a decir algo, hermano. No digo que sean todos, pero los verdaderos siervos de Dios, mira, mi Jimmy, prácticamente muy chiquitito lo que se ve hoy en día. ¿Sabe por qué la gente no quiere asumir los ministerios? Porque no quiere obedecer, porque no tiene la llenura suficiente del amor para predicar la verdad, para vivir la verdad y para enfrentar con esa verdad a la gente que se tiene que compartir, mi querido hermano. Por eso hay gente que rechaza el ministerio y el llamado del Señor. Yo lo veo permanentemente. Permanentemente. Yo no sé si ustedes son de sueños y visiones, obviamente hay que tener mucho cuidado. Pero alguien me daba mucho ánimo antes de venir acá, tuvo un sueño conmigo y yo me reí tanto. Y realmente lo estaba necesitando, ¿no? Porque a veces uno experimenta tanto rechazo y entender por qué viene el rechazo. Y fue un tiempo donde en el grupo nuestro, hasta yo mismo tuve algunos sueños muy interesantes. Y el sueño es muy claro, porque yo estaba hablando, de hecho si hay tiempo predicaremos, estaba hablando del martillo de Dios y los clavos de Dios, que son la doctrina de él, ¿ven? Y alguien que tiene el don sueña conmigo, que me ve con mucho gozo, mucho ímpetu y mucha fuerza, con un martillo terrible, y estoy rompiendo todo. ¿Qué significa eso? Que el Señor me dio un martillo, me dio una palabra para romper absolutamente toda estructura religiosa de los hombres. ¡Gloria a su nombre! Gloria a Dios. Pero ¿sabe cómo sigue el sueño? ¿Sabe cómo sigue el sueño? Que todos me dejan solo. Se levanta una polvareda terrible y la gente se va. Porque en el sueño el Señor le muestra que no soportan el martillo de la palabra de Dios. Hermano, yo le aconsejo que soporte el martillo de Dios. Gloria a Dios. Sabe que el martillo de Dios labró el candelabro de oro puro, el martillo de los artesanos,
En el Antiguo Testamento le dio forma a las trompetas de plata. Nosotros tenemos que ser el shofar, la trompeta que anuncie la palabra con toda certeza y con toda precisión. Pero tú no puedes ser ni candelabro ni trompeta, no puedes dar el sonido preciso ni alumbrar si el martillo de Dios no trabaja tu mente, tu carácter y tu corazón. Amén. Gloria a Dios. Por eso te digo, la gente sale disparando porque la gente no quiere pasar el desierto. La gente no quiere pasar el trato de Dios para convertirse en la boca del Señor, como fue con Jeremías, como fue con el profeta Moisés, etc. De tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera estás amando la obra de Dios, querido hermano? Cuando se te da la gana, cuando tenés tiempo, cuando las cosas te van bien, sos muy amoroso, y cuando hay viento contrario que Dios lo permite para que te ejercites, gloria a su nombre, no, ahora no, hay que amar a Dios en todo tiempo, amarás a Dios con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 15, versículo 14. Gloria a Dios. Juan capítulo 15, verso 14. El reino de los cielos para los valientes, hermano. Amén. No solamente los adúlteros van a ir al infierno, los cobardes también. Juan capítulo 15, versículo 14, estoy resumiendo. Ustedes, gloria a Dios, Juan 15, 14. Gloria a Dios. A ver si estamos viendo bien. No, verso 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. Yeshua lo hizo. Pero ¿sabe qué? No solamente Yeshua le enseñó a sus discípulos. Y Pedro y Pablo y etcétera terminaron muriendo por amor. Uno murió crucificado boca abajo, al otro lo degollaron, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde llega tu amor? ¿Hasta dónde llega tu obediencia? Amén. Gloria a Dios. Se ha perdido, hermano. Vuelvo a repetir, hay muy pocos verdaderos siervos y siervas del Señor. Amén. Hay mucho lucro. La gente va detrás de otra onda. Yo no me voy a desviar, que el Señor me ayude. Quiero seguir los mandamientos de Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Porque si hago los mandamientos de Dios, mi Padre me amará. Yeshua vendrá a morar dentro de mi corazón. Gracias. Gloria a Dios. Aleluya. Qué tremendo, hermano. Nadie tiene mayor amor. Bendito Dios. La gente se la da de muy tiernos, muy amorosos, pero hasta que viene la primera pruebita. Cuando entró agua en la barca, Señor, si te he visto no me acuerdo. Aleluya. Que otros sigan navegando. ¡Aleluya! ¡Él vive! Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ahora se va a poner más complicada la situación. Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Aleluya. Gloria al Señor. Qué bueno estar con ustedes cerrando el año. Luego nos veremos un poco. Amén. Tengo entendido que no tanto, pero bueno, nos veremos un poco, aunque más no sea. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, no se amolden, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia. Hermano, justamente por eso hay que amar los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios son la sabiduría que te van a sacar de la ignorancia. Gloria a Dios. Dice entonces la carta de Pedro, Nuevo Testamento,
casi llegando al final del cano, como hijos obedientes. No dice la Escritura que el Eterno se agrada en los hijos de desobediencia. Él está anhelando que nosotros le imitemos a Él. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y que nos entreguemos totalmente. Amén. Como un holocausto vivo, como un sacrificio vivo, santo y agradable. No se conformen a los deseos que antes tenían. Verso 22, mire, qué lindo estudiar la palabra. Habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cuál es esa verdad? El Salmo 119 dice: la suma de tu palabra es verdad. Y Yeshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Esa verdad te quiere hacer libre del pecado. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Hace un tiempo el Señor me da una palabra también. El Señor se está revelando muy a menudo porque es el último tiempo. Amén. Y nosotros los siervos de Dios tenemos que descansar en Dios, hermano. Vienen tiempos difíciles dentro de la iglesia porque la gente es rebelde. Hoy no lo voy a compartir, pero Ezequiel dice, Dios le dijo a Ezequiel: ve a ese pueblo duro, a esa casa rebelde, háblales y dile, escuchen o dejen de escuchar, porque finalmente si no, vendrá el juicio a través de un martillo mucho más duro que el martillo de juicio permitido por Dios a través de Babilonia. Amén. Gracias. Y ahora que tiempo, hermano, la gente no quería escuchar a Dios. Y yo pregunto si en nuestras iglesias realmente quieren escuchar a Dios. Y te aseguro que no. Porque si no, el libro de Apocalipsis no terminaría diciendo y repitiendo en varias oportunidades: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la asamblea de Dios. El que tiene oído, oiga. Ya en aquel tiempo, hace 2000 años, las 7 iglesias del Asia Menor, la gran mayoría de ellas, no querían escuchar, hermano. Escuchar el Shema es guardar, es conservar, es retener. Amén. Gloria a Dios. Es custodiar. ¿Cuánto van a custodiar esto? Amén. Amén. No, yo estoy custodiando mi billetera. Estoy custodiando mi chequera. Dios te llamó a custodiar su palabra. Amén. Es un privilegio. Gracias. Gloria a Dios. Bendito Dios. Algún día entenderá, Pastor Chimenez, por qué tiene que predicar así. Porque estoy custodiando su palabra. Amén. Gloria a Aleluya. Dios. Qué tremendo, hermano. Cuánta gente se está vendiendo. Compra la verdad y no la vendas, dice la palabra de Dios. Donde se sacó la palabra, o donde se fueron sacando pedazos de la palabra, hermano, vino el desastre. Vino el desastre. El mejor ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento es el propio pueblo de Israel. Cuando ellos dejaron la ley de Dios, vinieron los grandes inconvenientes. Si quiere hacer la prueba, hágalo. Hágalo, no te estoy amenazando, hágalo si es tan valiente y después vemos el resultado, porque el resultado siempre será el mismo, de acuerdo a la historia y de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice en 1 Pedro capítulo 1, verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, ámense los unos a los otros, entrañablemente de corazón puro. Ni siquiera hay verdadero amor entre los hermanos, si primeramente no amamos a Dios y no amamos la verdad. Amén. Por eso que la Escritura dice y anuncia para el último tiempo, Mateo 24, el amor de la mayoría se va a enfriar en primer lugar, porque se han enfriado con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Te aseguro, hermano, no me enfrentes, no te atrevas a decirme, como le digo a los hermanos ya, que que está predicando largo, que este versículo no, conmigo no va eso, hermano, conmigo no va. Y no creo que vaya con el Señor tampoco. Amén. Aleluya. El cual se sienta adelante le quiero a Yeshua, dura es tu palabra, tu manera de hablar es muy duro, quieren irse
del Señor, ni en la vida de Yeshua, ni en la vida de Pablo, ni en la vida de Pedro cuando se convirtió, ni en la vida de los verdaderos profetas del Señor. Amén. Tenemos que entender de una vez por todas, hermano, que lo que el mundo y ustedes y yo necesitamos hasta el último aliento de nuestra vida es la vida que fluye a través de cada versículo bíblico, a través de cada mandamiento, a través de los 66 libros inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Verso 23, siendo renacido, no de simiente corrupta, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No hay otra manera de nacer, por eso no tenemos gente nacida de nuevo en las iglesias, porque no se predica la verdadera palabra de Dios. Amén. Estamos engendrando monstruos. Acompáñame, esto viene de real. Mateo capítulo 23. Aleluya. Por si no nos llegamos a ver, ya entonces cumplo mi deber con el Señor. Mateo capítulo 23. ¿Qué dice la palabra del Señor? Verso 15. Un capítulo temible. El Señor exhortando a los religiosos. Mira, hermano, yo cuando leí esta palabra temblé, se me paran los pelos que tengo en la cabeza. No quisiera ser nunca un líder, un pastor, un obrero, como dice acá. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito. Un prosélito era ganar a alguien, para que usted lo entienda. Así es. Y una vez que lo han hecho, lo hacen 2 veces. Mirá, qué tremendo texto. Lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes, porque ustedes también ya son hijos del infierno. Amén. ¿Qué tal, joven? ¿Estás entendiendo esa palabra? Impactante. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Estás entendiendo esta palabra? Aleluya. Impresionante, hermano. Le está dando a entender que ustedes son hijos del infierno y ustedes engendran a hijos del infierno. Es lo peor que nos puede suceder. Amén. Verdaderamente, como dice en todo el relato de Mateo 23, le dice serpiente, engendro de víbora. Ellos no podían engendrar otra cosa, hermano. Amén. A menos que se convirtiera, no podían engendrar otra cosa. Porque tenían la naturaleza de la serpiente. La naturaleza de la serpiente es la desobediencia, es la infidelidad. Adán y Eva fueron envenenados con el veneno de la serpiente y por eso perdieron su posición en el huerto del Edén. Yo me pregunto, hermanos, ¿un alma va a venir a esta iglesia o va a ir a la otra iglesia? ¿Lo estamos convirtiendo verdaderamente en un hijo de Dios o en un hijo del infierno? Gracias, Señor. ¿Cuánta gente, hermano, ha salido confundida de nuestras iglesias? ¿Cuánta gente hay que recuperar? ¿Cuánta gente que tuvo la desgracia de caer en un lugar llamado secta, donde lo convirtieron en un hijo del infierno, sea que se vayan a los 2 extremos, o a la liviandad, o al extremo del legalismo? Queremos el centro de la palabra de Dios, mi querido hermano. Gloria a Dios, qué tremenda palabra. ¡Qué tremenda palabra! Vamos a 1 de Pedro 4:17. Primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 17. Gloria al Señor. ¿Cuándo está la calma? Amén. ¿Está entendiendo? ¿Está ministrando el Señor? Gracias, Señor. Aleluya. Primera carta de Pedro, que ya lo hemos leído en varias oportunidades. Pero hermano, hoy necesitamos refrescar permanentemente con la palabra del Señor. 1 Pedro 4:17, es tiempo de que el juicio, ¿por dónde va a comenzar, hermano? Por la casa de Dios. ¿Cuál era la casa de Dios? Siempre lo decimos al principio. Ahí era el trono. Lucifer y una tercera parte de ángeles. Afuera comenzó el juicio de Dios. ¿Cuál era la casa de Dios? En los días donde se recreó la tierra por medio del Espíritu, el huerto del Edén. Fuera de acá, Adán y Eva, comenzó el juicio de Dios. El juicio de Dios vino sobre toda la tierra obviamente era la
casa de Dios en los días de Noé. El juicio de Dios vino sobre el tabernáculo, vino sobre el templo de Jerusalén en dos oportunidades. Siempre el juicio de Dios comienza en primer lugar por la casa de Dios. Dios tiene que juzgar la desobediencia de su pueblo, pero este mensaje está viniendo, hermano, para que usted se decida a obedecer al Señor. Gracias, Dios. Como hijos obedientes, gloria a Dios, no se amolden a los deseos que antes tenían estando en ignorancia. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin o el final de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Qué tremendo, hermano. Luego dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Estamos viendo, hermano, que salvarse nunca fue tan sencillo, aunque el Señor pagó el precio. El Señor pagó el precio. El año pasado estuvimos hablando con ustedes. La salvación se recibe o se rechaza. El Evangelio dice que la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé. Que poca gente se salvó en los días de Noé. La gente no quería obedecer a Dios, la gente no quería arrepentirse, la gente era insensible al mover del Espíritu Santo, porque dice la Escritura que el Espíritu Santo es el que convence del pecado, y de hecho que el Espíritu trabajó arduamente durante esos 100 años, pero esa humanidad no quiso escuchar al Espíritu del Señor. Por eso estaba diciendo hace un instante, realmente la iglesia quiere escuchar a Dios, me parece que no muchas veces. Queremos escuchar el Evangelio prostituido. Queremos escuchar el Evangelio permisivo. El Evangelio emocional. Pero ese Evangelio te llevará a la misma condenación, como hemos leído, doblemente hijo del infierno. Vayamos a Hebreos 12:9, denme un tiempito más. Hebreos capítulo 12, justamente lo que les estaba citando al principio, que para ti fue de mucha bendición. Por ahí usted diga, yo no lo entiendo, y puede ser, porque todavía no ha experimentado muchas veces el caminar con Dios. Gloria a Dios. Primeramente, Hebreos 12:9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los honrábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos, tendremos vida eterna? Si bien está hablando de la disciplina, pero el mismo texto te está hablando de algo muy importante. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor, gloria a Dios, al Padre de los Espíritus y tendremos vida eterna? Amén. Gloria a Dios. ¿Quién me dijo que la salvación no implica obediencia? Lo hemos leído en Hebreos 5, 8 y 9. Se convirtió en autor de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Desde el principio hay que obedecer. Primero tengo que obedecer en arrepentirme. Tengo que obedecer en santificarme. Tengo que obedecer, obviamente, los mandamientos del Señor, corregir mi vida. Empezar a enderezar mi vida, dejar atrás la vieja naturaleza. Hay muchas cosas que hay que obedecer en todo el plan de salvación, desde el principio hasta el final. Y ya que estamos acá, quiero que vaya a Hebreos 12:2. Porque cuando usted se decida a obedecer, la gente lo va a menospreciar, hermano. Yo ya lo he pasado, lo sigo pasando. No me da el tiempo para hablar de esto. Recientemente yo hablé de todo eso en el perfil de Gustavo Chimenez. ¿Qué le decían los hijos del infierno a Yeshua? ¿Por qué le repitieron tanto con esa lengua tan venenosa de serpiente? Si ustedes leen los evangelios, lo que más le dijeron a Yeshua: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz.
¿Qué dice la Escritura? ¿Yeshua les hizo caso a los hijos del infierno? Menos mal que no, porque la salvación dependía de que el Cordero Santo sin mancha se entregara voluntariamente y por amor a nosotros en el madero. Pero ¿cuál era el mensaje satánico? ¿Y cuál es el mensaje satánico para tu vida y para mi vida? Hermano, bájate de la cruz, suelta, dale rienda suelta al hombre carnal de vuelta, bájate de la cruz. Deja de vivir espiritualmente, deja de obedecer a Dios, deja de someterte a Dios, deja de servir a Dios. Estás perdiendo el tiempo. Mira cuántas mujeres, mira cuántos hombres, mira cuánto dinero, mira cuántas cosas materiales. Hermano, todo eso va a ser destruido. Nosotros tenemos que llegar allí arriba, a la patria celestial. Santo Cordero de Dios. Gloria a Dios. Verso 2. Puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe. Fe semuná significa que Yeshua confió en la dirección del Padre y la obedeció desde el principio hasta el final. Gloria a su nombre. Eso es fe, eso es semuná, el cual por el gozo puesto delante de él, hermano, que extraordinario, que sobrenatural, que maravilloso, en medio de la cruz, en medio de la tortura, en medio de los clavos terribles de 17 centímetros que lo atravesaba, él puso el gozo. Aleluya. Como se dice normalmente, el diablo se habrá mordido la cola. Ayúdanos, Señor. Gloria a Dios. El diablo habrá dicho: le mandé a los romanos, le mandé a Herodes, a Pilato, a estos judíos rebeldes, a los gentiles rebeldes. Y el Hijo de Dios está muriendo en obediencia, poniendo el gozo, pero luego dice algo importante: menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra para los futuros líderes que algún día van a sufrir como los apóstoles y como estamos sufriendo nosotros, porque el sufrimiento es parte de la vida del creyente. Amén. Y cuando quieras tirar la toalla, y lo digo con mucho respeto, que se entienda bien, que no haya ningún cortocircuito, menosprecia la burla de la gente. Gracias. Acá, hermano, hay algo importante que quiero decir. Hay una estrategia de Satanás. Tal vez Satanás no logró que caigas en adulterio, no logró que robes, no logró que mientas. Eres una persona irreprensible, intachable, pero el diablo te quiere encontrar la vuelta. Y una de las cosas que hace el diablo es que quiere oprimirte con la gente desobediente, quiere sembrar amargura en tu corazón. No lo olvidas. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Mi alma te alaba. Qué tremendo, hermano. El Señor muriendo, diciendo: los perdono. Consumado es. Los amo de tal manera. Amó al mundo y la muerte no lo pudo retener. Al tercer día, Yeshua se fue a la diestra del Padre. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. No permitas que nada del diablo, del mundo del pecado y de la carne te detenga jamás. Amén. Gloria al Señor. Por último, hermano, Filipenses de vuelta, capítulo 2. El Señor me los bendiga, queridos hermanos, amada audiencia. Estamos en Buenos Aires, hemos llegado hace 2 días. Mi alma El te alaba. Señor nos está renovando, porque nuestra pasión es compartir la Escritura, hermano. Aleluya. Nuestra pasión es una pasión por la verdad. Filipenses capítulo 2, verso dice: asidos tomados de la palabra de la vida, no me suelto de la palabra, gloria a Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme que no he corrido en vano, ni he trabajado en vano. Gloria a Dios. Dice el versículo, estoy compartiendo el último texto, 2:12.
Vamos al 2.12, Filipenses 2.12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Qué lindo, hermano, como pastor, como siervo de Dios, encontrar una congregación así. Gloria a Dios. Aleluya. Pero hay que trabajar duro, hermano. Por eso el pastor Jiménez tiene un martillo. ¡Pum! ¡Pum! Gracias, Señor. Ah, quiero que mis hijos sean obedientes. ¿Cuántas veces los tuviste que disciplinar? Para que sean obedientes, tenés que estar sacando los estorbos, sacando los malos pensamientos, sentándote con tu hijo, con la congregación. Este es el camino, este es el camino, esto es lo que dice la palabra, porque muchos hermanos quieren ser ovejas descarriadas. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Hermano, usted tiene que cuidar la salvación, sea que esté el pastor Eduardo o no, sea que esté su esposa o no, sea que esté el pastor Jiménez o no, el que está siempre es el pastor de los pastores, el de los reyes. Qué lindo cuando le habla a este grupo en Filipo, como siempre, pero en otros casos podemos decir en inversa, como siempre habéis sido rebeldes. Bendito Dios. ¿Quién dijo eso? ¿Te recordarás, Moisés? Sale un pequeño referente. Estos 40 años habéis sido rebeldes al Señor. Yo creo que nos está tocando la experiencia de Moisés, hermano. Qué dura es la experiencia de Moisés, hermano. Pero la tenemos que atravesar si Dios lo quiere. Qué dura la experiencia, hermano, estar con gente que no termina de aprender, como vimos al principio, que no termina de querer entender las cosas como realmente son de parte del Señor. Dice el verso 13, porque Dios es el que en ustedes produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, ya voy terminando, dame unos minutos más. Amén. Basta de excusas. Amén. Gloria a Dios. No, es que Dios no pasó todavía por aquí. Por favor, hermano. Dios es el que pone, Dios es poderoso, amén. Él pone el querer y el hacer, pero te dice, ore, es para el otro. Llegó la hora de obedecer. Amén. Amén. Entonces Dios tiene que obedecer. Aunque no estés a tiempo completo, allá afuera tú tienes que seguir siendo hijo de Dios. Amén. Si Dios te dice que te detengas y que le hable a fulano, te detienes y le habla. Como aquel siervo que fue al etíope. Si el Espíritu te dice tal o cual cosa, obedece a Dios. Obedece los mandamientos del Señor, porque Él pone. ¿Cómo es posible que me diga que tenés 15, 10, 3, 5, 7 años en el camino y me vas a querer decir, vas a querer contradecir esta palabra que Dios nunca puso el querer y el hacer la voluntad? Claro que lo puso, pero vos tenías los oídos tapados. Tengo unos minutos más. 2 testimonios, hermano. Un rabino hace 2 años descendió al infierno, hermano. Un rabino. No era inmoral, no era mentiroso. Su único y gran problema es que seguía una tradición fuera de la palabra. Se fue al infierno. Se encontró con su mentor, con su rabino. Dios le permitió preguntarle, pero vos qué haces acá si vos eras mi mentor. Nos equivocamos, le dijo. Se encuentra con otro rabino que no conocía de la misma manera. Tuvo una experiencia, pero él volvió a la vida. Hoy es creyente de Yeshua. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿sabe lo que le dijo el Señor? Él estaba llegando a su casa un 25 de diciembre en Israel, imagínate, un 25 de diciembre en Israel. No hay casualidad, está por llegar. Día frío allá, rebaló su auto un poco, pum. ¿Sabe lo que le dijo el Eterno?
Te vivía hablando, pero vos no me escuchabas nunca. Aleluya. Escuche bien las palabras con atención. Pero ahora me revelo a tu vida de esta manera, por medio del accidente. ¿Se entiende? Amén. ¿Se entiende? Amén. ¿A qué punto queremos llegar? Escuchamos un testimonio tremendo con mi esposa de gente de Centroamérica. Alguien con mucho dinero, patotero, narcotraficante, le tiró un par de tiros al pastor. Se burlaba. No pasó un mes, hermano, que moviéndose allí, lo estoy abortando por el tiempo, tocó un cable de tensión, murió, se le saltó el corazón para atrás. Ahí él clamó todavía con vida, dijo a su manera: Jehová, sálvame. Lo salvó. Prácticamente está atrofiado, volvió a la vida, pero hoy feliz de predicar el Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mi querido hermano, no pudimos con el querer y el hacer del Señor. Amén. No pudimos con el Evangelio, con la obediencia. Verso 14, hacer todo sin murmuraciones y contienda. Obedezca. Parecemos como criaturas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque Dios lo dice así, punto y aparte. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué no puedo robar un poco? ¿Es por qué no puedo predicar de otra manera? ¿Es por qué no puedo ser un poco inmoral? Basta de contender contra Dios. Amén. Para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual debemos resplandecer como luminares en el mundo. ¿De qué manera? Asidos. No hay otra manera. Amén. Tomados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Vamos a orar al Señor, queridos hermanos. Padre, te alabamos. Te damos gracias. Tu nombre sea engrandecido, Padre. Lo que está escrito hemos predicado. Y lo hemos predicado, Señor, con pasión, con amor. Lo hemos predicado porque hay necesidad de que nosotros podamos corregir con tu ayuda mucho más nuestra vida, inclinarnos a la obediencia, Padre, porque en la obediencia está tu bendición, Señor. Aleluya, no hay amor sin obediencia. Tú nos enseñaste, tus profetas también nos mostraron el camino, Señor. Hoy decidimos vigilar, hoy decidimos custodiar tu palabra dentro de nuestro corazón, Padre. Desde aquí, Señor, hemos aquí, Señor, para llevar la palabra de vida en medio de una generación perversa y maligna. En el nombre de Yeshua decimos amén y amén al Señor. Que el Eterno les bendiga, queridos hermanos. Gloria a Dios. Santo eres. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Aleluya. Gracias damos al Señor. Amén. Creo que la palabra fue muy clara. Amén. Cordero de Dios. Lo oyó. Sabemos que todos lo hemos podido entender. Amén. Queda solamente obedecer a la palabra. Amén. Queda solamente obedecer lo que el Señor nos está hablando. Amén. Sí, Dios bendiga al pastor. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias Vamos a estar orando por tu palabra, necesidades. Aquí están los